Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hemos llegado al miércoles 6 de agosto del 2025, en mi programa 1323. Me pongo la gafa. En el programa Dimensión, Valores e Integridad Humana, la nueva enciclopedia de los días miércoles, con quien te habla José Contreras Oquendo. Discúlpenme los ruiditos a veces porque tengo problemas técnicos, pero poco a poco, en la medida de la bendición que me dan muchos, poder ir restituyendo, cambiando equipos que están usados ya muchos, y ahí voy poco a poco. Dios provee y pone el corazón de algunos para que me ayuden en eso. Hoy traigo un programa muy especial de dimensión, valores e integridad humana. Repito, con quien te habla, José Contreras Oquendo. El aporte siempre al encuentro a la identidad, al reencuentro con la nacionalidad, al amor de esta patria maravillosa que se llama Venezuela. En medio de las circunstancias, seguro estoy que vamos a superarla, vamos a pasar esta pesadilla y volver a retornar no solamente a la Venezuela que tuvimos, a la buena, aquella que no con grandes hombres y con grandes mujeres, sino también a la de esta y las nuevas generaciones de esa Venezuela inmensamente bella y grande que es Venezuela como tal. Sí, vamos a ello. Y por eso mi dedicación de todos los miércoles, con amor, con empeño, de aportar al acervo histórico, cultural, político de este país y sobre todo en el conocimiento básico de grandes personajes, pero también de transmitir que tú puedes ser ese gran personaje en la medida de dejar un legado por cualquiera de las cosas que tú te dediques, a cualquiera de las cosas, puedas dejar también una referencia de que fuiste un hombre y una mujer, que en el medio que estés, y por eso he querido traer este programa de hombres populares y mujeres populares, para que vean que tú también de la nada puedes ser una gran persona y dejar grandemente elevado tu nombre y el de Venezuela donde quiera que te encuentres y la historia reconocértelo. Permíteme, y comencemos de una vez. Hombres y mujeres de los pueblos de nuestra amada Venezuela. Así lo titulo. Y he querido invitar primero un estado maravilloso que amo, que siempre he dicho que en mis últimos años de la vida que me toque pasar en esta tierra, que Dios me lo permita, me gustaría finalizarlos en el estado Mérida. Amo el Zulia, no voy a decir que no, como amo a toda Venezuela, la respeto y la admiro, pero me gustaría terminar mis años en Mérida. Lo amo mucho, tengo grandes amigos allá, que a todos les doy también sus bendiciones, como en todo el país, pero hoy así voy a ir de región en región, para que no se me ponga celoso nadie. Y comienzo con Mérida, quise comenzar con Mérida. Yo he traído acá en muchos miércoles venezolanos de todo el país, ¿no? De la historia, de la independencia, del arte, de la cultura, de la pintura, etcétera, personajes, gobernadores, etcétera, gobernadores y todo lo demás. Pero hoy comienzo por el estado, y en un estado como es Mérida, de la siguiente manera, pero con un cruzadito allí. Voy a hablar de Laudelino Mejía, no era merideño, era trujillano, ¿ok? Para que estemos claros, pero voy a comenzar con Laudelino Mejía. Y luego entonces hablaré de Alberto Adriani y Tulio Férez Cordero, que esos sí son merideños. Pero quise hablar también hoy, pues, de Laudelino Mejías. Ponte cómodo y hablemos de quién fue Laudelino Mejía. Nació el 29 de agosto de 1893 en el estado de Trujillo. Falleció el 30 de noviembre de 1963 en Caracas a los 70 años. Fue un músico, director de orquestas, de bandas, compositor venezolano. Entre todas sus composiciones se le reconoce como el autor de Conticinio. Ojalá que pudiera tener ahí de fondo esa pieza musical un ratico. Pieza importante dentro del repertorio venezolano y de muchos vals venezolanos. Mejía
Huérfano desde temprana edad, reconoció su vocación musical como espectador de músicos de retreta. Estudió el clarinete, instrumento que tocó en bandas durante su adolescencia, y a pesar de haber recibido ofertas para especializarse en el exterior, optó por quedarse en el país para cuidar de su abuela, quien se había encargado de él a la muerte de sus padres en tan corta edad. Hoy en día esto es admirable, ¿no? Muchos tenemos esos casos que la abuela fueron que criaron a los muchachos, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, los muchachos no pagan así, no son todos, pero abandonan la familia, los hijos, muchachas y muchachos. No les importa abandonar la familia por la excusa del dinero o labrarse a otro caminar, y dejan a niños pequeños, a niñas pequeñas, en manos a veces de la abuela o a veces de otras personas. Qué triste, ¿verdad? Y fíjese cómo Laudelino Mejía no quiso viajar para ningún lado, sino dedicarse a su abuela que lo había creado. Oigan, para que tengan oído que oiga. En 1911 fue nombrado su director de la banda filarmónica, que la cual después dirigió hasta 1916. En 1922 se instaló en Valera como director. Valera, Estado Trujillo, Venezuela, para los que me ven en el exterior. Como director de la banda Lamas. Ese mismo año compuso 2 grandes vals que fueron los que le internacionalizaron y le dieron a conocer. Mirando al lago, inspirado en el lago de Maracaibo, y Conticinio, un vals que le dio la fama internacional y que fue inspirado en la nostalgia por el Estado Trujillo. Alguien me dijo, cuando preparaba el programa y mencioné que iba a traer a Laudelino Mejía con el tema del Conticinio, y me preguntó cuál era el significado de Conticinio. Hora de la noche en que todo está en silencio. El Estado Trujillo hoy está en silencio. Y no quiero meter aquí el tema político porque la gente lo conoce. Tristemente también uno de esos estados muy golpeados, donde el progreso se pasó por un lado y fue olvidado. Y muchos pueblos tradicionales trujillanos muy tristes y abandonados, como así se siente mucha gente, muchos trujillanos, y realmente deben estar cantando Conticinio, aquella inspiración por la nostalgia del Estado Trujillo que tuvo Laudelino Mejías. También Laudelino vivió en el Estado Trujillo, fue director de la banda de allá de ese estado por 3 años. Sus galardones, muchos, numerosos. Alma de mi pueblo, que por cierto él sacó un tema, un vals, que se llamó así, pero después se constituyó en un premio, un galardón. El himno a la victoria. La Academia de Roma, en Italia, le otorgó el título Maestro Académico Honoris Causa, otro venezolano universal, y un honoris causa bien ganado, y pero muy bien ese título para él, no como ahora que se lo dan a cualquiera. Qué triste. Pero el maestro Laudelino, Italia, Roma, le entregó el título de Maestro Académico Honoris Causa. Honrado en vida con su propia estatua, que hoy engalana la municipalidad de la capital del estado Trujillo mismo. Algunos tienen estatuas y no han sido merecedores, pero no lo serán nunca. Y los pueblos quieren hasta romperla y tumbarla porque lo que han hecho es daño. Y hicieron daño. No es el caso de Laudelino, que bien merecido esa estatua en su estado Trujillo. Los poemas
sinfónicos como Trujillo, Mirabel, los valses, imagínense, voy a nombrar unos poquitos porque fueron muchos. Silencio, corazón, alma de mi pueblo, canto de mis montañas, Trujillo, anocheciendo, la voz del corazón, pues desde luego Conticinio, imposible, mirando al lago, despertando, y por último digo Isabel. Y fueron muchos más vals maravillosos de la puña y letra de este maestro de maestros, Laudelino Mejía. Qué grandes, ¿verdad?, venezolanos tuvimos y tenemos. Resaltando esos valores, esa es la idea de este programa en todo. Y me voy para la otra parte del programa, como me había prometido, Mérida. Qué maravilloso. Uy, Dios mío. Y voy a hacer un relato corto pero importante, comenzando por los hombres y mujeres de allá. Desde Mérida, personajes históricos del estado Mérida. Ahí hacen. José Félix Sánchez, escultor y artista popular merideño, conocido por sus obras en piedra y madera. Luis Zambrano, destacado médico y científico merideño. Alberto Carnevali, político de aquellos políticos que revolucionaron para poder alcanzar la democracia venezolana, hoy lamentablemente desviada. Ese fue Alberto Carnevali. Francisco Lacruz, pintor merideño, conocido por sus retratos de campesinos. El buen amigo, porque le conozco y he tenido el privilegio de compartir con él Alexis Montilla, destacado personaje de la cultura merideña. Es el hombre que crió la Venezuela de ayer, la de antier, esos paisajes maravillosos para recoger toda la cultura, primero no solamente merideña y sus pueblos, sino también a toda Venezuela, sembrado en paisajes pues, hechos en escenarios creados por él. Miren, 3 escenarios maravillosos que tuve el privilegio de conocerlos recientemente por las vaguadas, por las lluvias acaecidas en el estado Mérida. En la Venezuela de ayer pues tuvo problemas porque hizo desastre el río allí. Sin embargo, ese hombre todavía de pie, pues comprometido con su estado, estoy hablando de don Alexis Montilla, pues dijo, voy a rescatarla, los van a recuperar, la voy a recuperar porque va a volver a ser el ícono de todo el estado Mérida como identificación propia de lo que es la Mérida de ayer, de antier, de hoy y del mañana. Mujeres destacadas. Anastasia, una de las heroínas merideñas, que por cierto se le conmemora en la Plaza de las Heroínas en la ciudad de Mérida. María Simona, también corredor de pico, heroína merideña, también está ahí en las plazas y en sus estatuas ahí en las plazas de las heroínas, por decir 2, pero fueron más. Pero voy ahora a los fundadores y compositores y conquistadores, de Mérida. Voy a comenzar primero por Juan Rodríguez Suárez, fundador de Mérida en 1558, inicialmente como Mérida en Venezuela y luego conocida como Santiago de los Caballeros, así bien conocida la bella Mérida, la ciudad de los caballeros. Entre los historiadores y escritores, Bernabé Moreno de Vargas, autor de la obra Historia de la ciudad de Mérida, ¿cierto? De ahí me inspiré. Una fuente fundamental para conocer la historia de la ciudad. Tulio Febres Cordero. Wow. Destacado escritor. Le voy a hablar un poquito más al final sobre él. Escritor e historiador, autor de obras como El folclore venezolano, Don Tulio Febres Cordero, El perro nevado, Don Quijote en América y 5 águilas blancas, entre otras. Mariano Pincón Salas, imagínense, escritor, historiador, ensayista venezolano,
autor de obras como La comprensión de Venezuela, de cuna de Venezuela, de América. Estado Mérida cuenta más bien, y no nada. Bueno, aquí tengo el otro librito, que lo tengo pequeño, que he sacado de Mariano Pincón Sala, así que los tuve que mandar a encuadrar, no este, sino el de abajo. Maravillosos libros, sinceramente, cómo se goza uno en leerles a ellos. Por eso digo, con el caso del Estado Mérida, Estado Mérida cuenta con una rica historia y ha dado lugar a numerosos personajes históricos destacados en la cultura y en las letras merideñas. Y debo traer, para finalizar, a dos hombres. A uno ya lo mencioné y voy a mencionar ahora este. Alberto Adriani, 1898-1936. Adriani Macéis nació en Sea, en el Estado de Mérida. Economista, exministro de Economía y Finanzas de Venezuela, escritor y político. Propuso, y esto es lo que muy pocos conocen, y por eso quise traer estos regalitos para quien no conocía esto, pues. Propuso en 1938 crear el Banco de la Nación, pero fue 10 años después, en 1941, cuando su propuesta se consolidó y dio paso a la creación del Banco Central de Venezuela. Y él pensaba siempre, como ente emisor del dinero venezolano, de la moneda venezolana, también proteger a los extranjeros que venían ya en la época para Venezuela, lo que ellos traían y sus recursos para poder proteger sus inversiones, inclusive con esa visión que tuvo Alberto Adriani, pero una de esas visiones de esos economistas que proyectaron lo que podía ser la Venezuela desde ese entonces. Lamentablemente hoy el Banco Central es una entidad de bolsillo, de los intereses del régimen, pero no a beneficio ni de los venezolanos, ni mucho menos inversionistas extranjeros. Si no, vean el desastre que hay con el tema de las divisas y el tema de la moneda y la devaluación del bolívar, y para de contar. Debe estar Alberto Adriani donde quiera que Dios lo tenga. Uy, Dios mío, yo propuse esto, pero ¿por qué me lo llevaron hasta este punto? Imagínense ustedes. Y continúo para no echar a perder la tarde, porque sería así, es decir, de este miércoles, en todo caso, y puedo descomponerles la mañana y la tarde, y no quisiera hacer eso, ¿no? Tengo que hablar, que me queda, desde luego, hablar de un hombre que no pude lograr, que hubiese querido hacer un programa especial con ambos, con Alberto Adriani y Tulio Febres Cordero solo, pero le prometo a la población merideña, a los venezolanos todos, que voy a hacer un programa especial con ambos, ampliando su trayectoria y su entrega de hombres que aportaron, todos los mencionados, a Venezuela grandemente, como son muchos también que hay en Venezuela. Yo no sé si Dios me va a dar vida y salud para lograr invitar a todos y meterlos en este programa como invitados especiales, pero haré todo lo que esté en mi alcance humanamente posible para poder traer y destacar a tantos hombres y mujeres venezolanos. Aquí, desde esta humilde biblioteca sencilla, que recibo aportes. ¿Cuáles son mis aportes? ¿Qué decir? Libros así. Estos libros fueron donados. Bienvenido todo aquel para poder llevarlo al conocimiento y al saber. Recuerden que moral y luces son nuestras primeras necesidades. Hay que retomar eso para dar a esta generación un mayor crecimiento y conocimiento, y no poder esperar que ellos tengan que estar copiando, alineándose a unas culturas que no son nuestras, temas musicales que no son nuestros, que no tienen ni siquiera nada que transmitir entre los valores, los principios, el honor, nada, vulgares al fin y al cabo, y que lo que van es destruyendo mentes en el paso que van dando, que comercialmente a lo mejor son lo bueno, pero Venezuela necesita retomar a esos hombres y mujeres que lo sabemos por todas partes, para que su música,
su clase, su educación, construyamos ciudadanía una vez que liberemos a este país y retomemos el rumbo de lo que la Venezuela quiere, con valores, con principios, con moral. Moralizar nuestros procesos políticos y sociales serán la base fundamental para esa Venezuela y volver a reconducir con esto a la memoria y el respeto de todos estos grandes hombres venezolanos y mujeres, para que tengamos del pasado la construcción de un verdadero presente que nos permita entregarles a las nuevas generaciones un futuro, legarles un futuro digno de provechos, de valores, de principio, insisto, y sobre todo de conocimiento y enseñanza. No aislados, sino de forma que todos los venezolanos tengan las mismísimas oportunidades para poder emular a estos grandes hombres, donde quiera que se encuentren, en toda la extensión de la geografía venezolana y algunos inclusive afuera. Que así sea. Gracias por acompañarme otro día miércoles. Espero que haya sido de tu agrado. Déjame tus comentarios. Dime a quién quieres que invite. Hagamos la interacción entre nosotros, al que ama a Venezuela, al que la respeta y la admira, y sobre todo a la dignidad humana. Por eso he llamado este programa Dimensión, Valores e Integridad Humana. Hasta mi próxima entrega de tu programa, la nueva enciclopedia de los días miércoles. ¿De quién te habló y narró? José Contreras Oquendo. Bendiciones para todos. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Chao, chao.